Mi familia intentó borrarme de su vida, así que les quité cada cosa que yo mantenía en pie. No pensé que el problema fuera mi familia hasta que empecé a notar detalles que no cuadraban, pequeñas conversaciones que se detenían cuando entraba a la habitación, llamadas que terminaban demasiado rápido y una insistencia repentina en que firmara unos papeles sin importancia porque, según ellos, era solo un trámite para proteger el futuro de todos, y yo, como el hijo responsable que siempre había sido, el que pagaba facturas, impuestos, reparaciones y favores silenciosos, acepté escuchar. Sin sospechar que detrás de esas sonrisas había un plan para borrarme sin avisar, porque la casa familiar siempre fue el centro de todo, el lugar donde decían que pertenecía, aunque con los años entendí que mi lugar real estaba más cerca de la cuenta bancaria que del comedor, ya que cada problema encontraba solución cuando yo sacaba la tarjeta o asumía una deuda y cada agradecimiento duraba exactamente lo mismo que el saldo positivo, hasta que el día que descubrí que planeaban vender la casa. Usando mi nombre como aval no sentí rabia inmediata sino algo peor, una calma helada acompañada de la certeza de que yo solo era una herramienta reemplazable, alguien que podían sacrificar para salvarse sin siquiera mirarlo a los ojos. Recuerdo quedarme sentado en mi auto leyendo una copia del documento que había conseguido por casualidad y preguntándome si exageraba, si quizá era una estrategia mal explicada, si debía confrontarlos de inmediato o fingir que no sabía nada para proteger esa paz familiar que tanto me habían vendido como frágil. Pensé en hablarlo, en exigir explicaciones, en amenazar con abogados, incluso en aceptar el riesgo por amor, pero cada alternativa tenía el mismo problema. Todas me dejaban vulnerable y a ellos tranquilos exactamente como siempre había ocurrido, y mientras el motor seguía encendido entendí algo que me dolió admitir: yo no era parte del plan, era el respaldo del plan, y cuando algo sale mal los respaldos se queman primero. Volví a casa esa noche y los observé como si fueran desconocidos, escuchando cómo hablaban del futuro con una tranquilidad que no me incluía, y fue ahí cuando surgió la idea, no como un impulso de venganza sino como una decisión lógica, casi administrativa, una que cambiaría el equilibrio de todo sin que yo tuviera que levantar la voz, porque si yo era prescindible para ellos también lo sería para sus gastos, sus deudas y su falsa estabilidad, y mientras fingía normalidad ya estaba tomando la primera decisión que marcaría el inicio de mi propio viaje, uno donde dejar de sostenerlo sería solo el principio de algo mucho más grande que todavía no podían imaginar. Los días siguientes actué con una normalidad casi quirúrgica, desayunando en la misma mesa, respondiendo mensajes familiares y fingiendo interés por problemas que en el fondo ya no me pertenecían, mientras por dentro hacía cálculos, repasaba contratos, revisaba transferencias automáticas y confirmaba algo que siempre había intuido pero nunca había querido aceptar del todo: yo sostenía más de lo que imaginaba, no solo la casa, sino seguros, préstamos cruzados, servicios, favores bancarios y hasta el crédito moral que los mantenía de pie frente a terceros, y esa revelación no me dio poder inmediato, me dio miedo, porque entendí que si quitaba esa base todo podía venirse abajo de forma irreversible, y durante varias noches luché conmigo mismo pensando si eso me convertiría en alguien igual de frío que ellos, si estaba cruzando una línea de la que no habría retorno. Evalué alternativas una por una como si fuera un ajedrez emocional. Confrontarlos implicaba mentiras y engaños, buscar ayuda legal preventiva significaba exponer una guerra abierta dentro de la familia, aceptar el aval era firmar mi propia sentencia a largo plazo, y desaparecer sin avisar podía traer consecuencias legales que no estaba dispuesto a asumir, así que descarté cada opción hasta quedarme con la única que no requería explicaciones ni enfrentamientos: dejar de pagar, no como castigo, sino como retirada estratégica, porque nadie puede obligarte a sostener lo que no es tuyo si nunca te lo agradecieron. Como tal, recuerdo el momento exacto en que cancelé los pagos automáticos, uno por uno, con una calma que me sorprendió, esperando sentir culpa, arrepentimiento o pánico, pero lo único que sentí fue silencio, un silencio pesado pero honesto, como si por primera vez mi vida no estuviera llena de ruidos ajenos, y mientras cerraba la aplicación del banco pensé que tal vez exageraba el impacto de esa decisión, que quizá tenían ahorros, planes B o alguien más que los ayudara, aunque una parte de mí sabía la verdad: ellos vivían tranquilos porque yo existía, y cuando dejara de existir en sus cuentas, el mundo real empezaría a cobrarles lo que durante años yo había amortiguado, sin que todavía sospecharan que el equilibrio que creían eterno ya había empezado a romperse lentamente desde dentro.
Al principio nada explotó, y esa fue la parte más inquietante, porque el silencio después de cortar los pagos no trajo gritos ni reproches inmediatos, solo pequeños signos que yo notaba y ellos no, como facturas que ya no se comentaban en voz alta, llamadas equivocadas que colgaban rápido o conversaciones susurradas que se apagaban cuando aparecía en la sala, y esa calma falsa me hizo dudar otra vez, pensar si había sido demasiado paranoico, si tal vez el plan de vender la casa usando mi nombre como aval no era tan grave como sonaba en el papel, pero entonces empezaron los detalles, el internet cortado por error, la tarjeta de mi madre rechazada en el supermercado, la visita inesperada de un familiar lejano preguntando si todo estaba bien, y yo observaba todo con una mezcla de culpa y lucidez, recordando cada vez que me dijeron que exageraba cuando preguntaba por el dinero, cada vez que minimizaron mi esfuerzo llamándolo obligación, y comprendí que esto no era venganza, era una prueba de realidad, porque si una estructura se derrumba cuando quitas una sola pieza, esa pieza nunca fue un miembro, fue un pilar, y yo estaba cansado de sostener algo que nunca me sostuvo a mí. Aún así, seguía evaluando escenarios, imaginando qué pasaría cuando me pidieran ayuda, si sería capaz de mantenerme firme, si el miedo a quedar como el villano me haría retroceder, porque sabía que el verdadero desafío no sería económico sino emocional, escuchar frases como somos tu familia o todo lo hicimos por ti dichas justo cuando más les convenía, y mientras esas ideas me rondaban, recibí el primer mensaje directo preguntándome si había algún problema con el banco, leído 3 veces antes de responder con un simple no que yo sepa, entendiendo que ese sería el comienzo del juego de máscaras, uno donde yo ya no explicaría nada y donde cada paso siguiente revelaría hasta qué punto estaban dispuestos a llegar para salvarse, algo que, más adelante, me obligaría a tomar una decisión que cambiaría por completo la dinámica entre nosotros y que todavía no estaba preparado para enfrentar. La presión empezó a subir de forma sutil pero constante, como el agua filtrándose por una grieta que nadie quiere ver, porque después de ese primer mensaje llegaron otros más elaborados, preguntas envueltas en preocupación fingida, comentarios sobre lo caro que estaba todo últimamente y recuerdos estratégicos de todo lo que habíamos pasado juntos, y yo respondía lo justo, sin discutir, sin acusar, sin darles el conflicto que claramente estaban buscando para voltearlo en mi contra, mientras por dentro analizaba cada movimiento como si fueran piezas repitiendo un patrón antiguo que por fin podía ver con claridad, ya que siempre funcionaba igual, primero la confusión, luego la culpa, después la urgencia y finalmente la exigencia disfrazada de amor, y reconocer esa secuencia me dio una ventaja extraña, porque por primera vez no reaccionaba, solo observaba. Y en ese observar entendí algo que me golpeó más fuerte que cualquier traición, ellos no estaban preocupados por mí, estaban preocupados por el vacío que había dejado, por el hueco financiero y logístico que ahora nadie quería ocupar, así que cuando mi madre me dijo que las cosas estaban difíciles y que quizá yo podía ayudar solo por esta vez, sentí el impulso automático de ceder, esa costumbre vieja de resolverlo todo antes de que explotara, pero me detuve, respiré y repasé mentalmente lo que ocurriría si decía que sí, porque ya conocía el final de esa película, una promesa vaga, ningún cambio real y el mismo desprecio silencioso de siempre, así que descarté esa opción con la misma frialdad con la que ellos habían descartado mi bienestar al usar mi nombre como aval, y cuando respondí que no podía hacerme cargo de nada en ese momento, el tono cambió, ya no había preocupación, había reproche, pequeños dardos lanzados con precisión quirúrgica para hacerme sentir egoísta, desagradecido y cruel, y fue ahí cuando confirmé que mi decisión era correcta, porque nadie que te ama reacciona con ira cuando pones un límite, y mientras esa conversación se enfriaba, supe que esto ya no era solo sobre dinero o una casa, era sobre control, sobre quien tenía el poder de decidir mi lugar en la familia, una lucha silenciosa que apenas comenzaba y que, más adelante, sacaría a la luz una verdad todavía más incómoda que el plan de vender la casa. Con el paso de las semanas empecé a notar cómo el ambiente en la casa se volvía más denso, como si todos caminaran con cuidado alrededor de una bomba que nadie quería admitir que existía, y aunque yo ya no vivía ahí a tiempo completo, cada visita se sentía como entrar en territorio hostil disfrazado de normalidad, sonrisas tensas, comentarios pasivo-agresivos y silencios que decían más que cualquier discusión, y fue en ese clima cuando comprendí que el verdadero conflicto no era el dinero perdido, sino el poder que ya no tenían sobre mí,
porque mientras yo seguía con mi rutina, trabajando, durmiendo tranquilo y pagando solo mis propias cuentas, ellos empezaban a improvisar soluciones que jamás habían considerado necesarias, vender cosas, pedir favores, endeudarse entre ellos, y observar eso me generó una mezcla incómoda de alivio y tristeza, ya que una parte de mí todavía deseaba que reaccionaran con honestidad, que admitieran el error, que me vieran como algo más que un recurso. Pero en lugar de eso eligieron el camino que mejor conocían, el de la manipulación progresiva, y cada intento fallido los volvía más torpes, más evidentes, más desesperados. Hasta que un día escuché una conversación que no estaba destinada a mí, una charla entre susurros donde mencionaban al banco, fechas límite y la posibilidad de que todo se arreglara si yo entraba en razón, y fue ahí cuando sentí el peso real de lo que venía, porque entendí que el plan original seguía vivo, que aún contaban con mi nombre, con mi historial, con esa versión de mí que siempre aparecía al final para apagar el incendio, y esa revelación no me asustó, me despertó, porque supe que el siguiente paso ya no sería emocional sino formal, legal, y que muy pronto tendría que decidir si me preparaba para el golpe o si seguía fingiendo que no veía venir la tormenta que empezaba a formarse justo encima de nosotros. Esa noche volví a casa con la sensación de que algo había cambiado definitivamente, como si el tablero ya no admitiera más movimientos pasivos, y me senté frente a la computadora a hacer lo que siempre había evitado por miedo a enfrentar la verdad completa, revisar a fondo mi situación legal, porque hasta ese momento había actuado desde la intuición y la experiencia emocional, pero ahora necesitaba datos fríos, fechas, firmas y responsabilidades reales, y mientras avanzaba entre documentos y correos antiguos confirmé lo que en el fondo ya sabía, que mi nombre estaba más expuesto de lo que creía y que, si no hacía nada, el siguiente paso de mi familia sería empujarme suavemente hacia el desastre y luego llamarlo accidente, así que por primera vez dejé de pensar como un hijo herido y empecé a pensar como alguien que debía protegerse, valorando alternativas con crudeza, desde confrontarlos de manera directa hasta adelantarme legalmente para bloquear cualquier movimiento que usara mi identidad sin consentimiento. Descarté la confrontación porque sabía que solo serviría para alertarlos y darles tiempo de ajustar su estrategia. Descarté también la idea de desaparecer por completo porque eso podía interpretarse como abandono y jugar en mi contra, y entonces apareció la opción más incómoda pero más efectiva: prepararme en silencio, reunir pruebas, cortar cualquier vínculo administrativo restante y dejar que el proceso siguiera su curso sin intervención emocional, porque si algo había aprendido observándolos caer era que el caos revela verdades que las palabras esconden, y mientras guardaba copias, hacía anotaciones y trazaba una línea clara entre lo que era mío y lo que nunca debí cargar. Sentí una extraña calma mezclada con determinación, la sensación de estar cruzando un umbral del que ya no se vuelve, entendiendo que lo que venía no sería fácil ni limpio, pero sí necesario. Y justo cuando cerré la carpeta con todos los documentos, supe que el siguiente movimiento no lo haría yo, lo haría el sistema, y que cuando eso ocurriera, la historia entre mi familia y yo cambiaría para siempre, algo que más adelante se manifestaría de una forma que ninguno de nosotros estaba preparado para afrontar. El primer aviso formal llegó una mañana cualquiera, escondido entre correos irrelevantes y publicidad, un mensaje del banco solicitando confirmación de ciertos movimientos que, según ellos, requerían mi atención inmediata, y al leerlo sentí esa mezcla extraña de alivio y vértigo que aparece cuando lo que temes finalmente ocurre, porque ya no era una sospecha ni una conversación en susurros, era el sistema tocando la puerta. Así que respiré hondo y seguí el plan que había preparado con paciencia, respondiendo solo lo necesario, aportando documentos, dejando claro qué pagos había realizado históricamente y cuáles ya no me correspondían, todo con un tono neutro, profesional, casi impersonal, como si estuviera hablando de un desconocido, y esa distancia emocional fue clave para no caer en la trampa de justificarme, porque entendí que en este punto las emociones no protegían, solo enturbiaban. Mientras tanto mi familia empezó a cambiar de estrategia, ya no eran mensajes cargados de culpa, sino silencios largos seguidos de llamadas inesperadas, visitas sin avisar y preguntas indirectas sobre mi disponibilidad para hablar, y cada uno de esos intentos confirmaba que algo se estaba moviendo detrás de escena, que el castillo de cartas empezaba a temblar. Aún así hubo momentos de duda, instantes en los que pensé si todo esto valía la pena, si no sería más fácil pagar una vez más y comprar algo de paz temporal, pero cada vez que esa idea aparecía recordaba el documento, mi nombre.
usado como moneda, y la descartaba sin piedad, porque ayudar ahora sería legitimar todo lo anterior, y mientras los días avanzaban, el tono de la situación empezó a volverse más serio, más urgente, más real. Hasta que una noche recibí un mensaje que ya no pedía ayuda ni comprensión, pedía una reunión porque las cosas se habían complicado, y supe que ese encuentro marcaría un antes y un después, no por lo que dirían, sino por lo que yo decidiría no volver a hacer, algo que, más adelante, desencadenaría consecuencias imposibles de ignorar para todos los involucrados. Acepté la reunión con la condición de que fuera en un lugar neutral, no por cortesía sino por estrategia, porque sabía que volver a la casa familiar activaría reflejos antiguos que ya no quería obedecer, y cuando nos sentamos frente a frente pude ver algo nuevo en sus miradas. No era enojo ni tristeza, era miedo, un miedo torpe que intentaban disimular con reproches ensayados y frases que empezaban con "después de todo lo que hicimos por ti", y mientras hablaban yo me sorprendía a mí mismo, pensando en lo fácil que habría sido ceder años atrás, en lo mucho que me habría dolido decepcionarlos, pero ahora algo había cambiado, porque ya no estaba discutiendo desde la necesidad de ser aceptado, sino desde la claridad de saber que me habían puesto en riesgo sin pedirme permiso. Así que cuando mencionaron al banco, los plazos y la urgencia de que ayudara a resolver, les pedí que fueran específicos, que dijeran exactamente qué esperaban de mí, y ese simple pedido desarmó la escena. Porque dejó al descubierto que su solución seguía siendo la misma de siempre, que yo firmara, que yo pagara, que yo asumiera, prometiendo cambios vagos y futuros que nunca llegaban. Y en ese momento valoré por última vez la alternativa de salvarlos, la imaginé completa, con sus consecuencias y su inevitable repetición, y la descarté sin dramatismo, explicando con calma que no podía ni iba a asumir ninguna responsabilidad más, que no autorizaría el uso de mi nombre y que cualquier intento en ese sentido tendría que resolverse por las vías correspondientes. El silencio que siguió fue espeso, incómodo, casi infantil, y al levantarme de la mesa sentí algo que no esperaba, no triunfo ni alivio, sino una tristeza limpia, como cuando aceptas que algo se terminó aunque duela, porque entendí que esa conversación no buscaba reconciliación, buscaba control, y al negarlo estaba cerrando una puerta que no volvería a abrirse, sin saber aún que esa decisión aceleraría los acontecimientos de una forma tan brutal que, muy pronto, ya no habría espacio para arrepentimientos ni segundas oportunidades. Las semanas posteriores a esa reunión fueron una caída controlada que nadie quiso frenar, porque el banco dejó de llamar para empezar a notificar, y cada carta certificada era un recordatorio de que las consecuencias ya no dependían de emociones sino de plazos, y mientras mi familia entraba en modo supervivencia yo me mantuve firme en una rutina casi monástica, trabajando, entrenando, durmiendo mejor que nunca, como si al quitar ese peso invisible mi cuerpo hubiera entendido que ya no estaba en peligro constante, aunque no todo fue calma, porque aparecieron pensamientos incómodos en las madrugadas, preguntas sobre si estaba siendo demasiado duro, si en el fondo no estaba castigando a personas que, a su manera torcida, creían estar haciendo lo correcto, y para no autoengañarme volví a repasar los hechos, no las intenciones, los documentos firmados, los intentos de usar mi nombre sin consentimiento, las mentiras por omisión, y ese ejercicio me devolvía al centro cada vez, recordándome que protegerme no me convertía en villano, solo en alguien que aprendió tarde. Mientras tanto ellos empezaron a fragmentarse internamente, discusiones cruzadas, culpas repartidas y versiones contradictorias de la historia que yo escuchaba de terceros, y fue entonces cuando comprendí que mi salida había roto el equilibrio artificial que los mantenía unidos, porque cuando el dinero desaparece, también desaparece la ficción de unidad, y aunque una parte de mí sintió compasión, otra parte entendió que intervenir ahora solo prolongaría el daño, así que dejé que el proceso siguiera su curso, consciente de que el siguiente golpe no vendría de una llamada ni de una discusión, sino de una resolución formal que pondría fin a todo, algo que más adelante cambiaría no solo su situación, sino también la forma en que yo me vería a mí mismo para siempre. El desenlace empezó a tomar forma el día que recibí la notificación definitiva, un documento frío que confirmaba que el banco avanzaría sin contemplaciones, y al leerlo no sentí alegría ni culpa, solo una aceptación extraña, como cuando entiendes que algo ya ocurrió aunque recién te enteres, porque en el fondo esa historia había terminado el día que decidieron usar mi nombre sin preguntarme, y todo lo demás era inercia. Aún así hubo un último intento, una llamada desesperada a horas incómodas.
donde la voz al otro lado ya no acusaba ni manipulaba, solo suplicaba, y ese momento fue el más difícil de todos, no por la tentación de volver a pagar, sino porque escuché el miedo real que siempre habían escondido detrás de la soberbia, y por unos segundos imaginé otra vida posible, una donde yo absorbía el golpe, salvaba la casa y todo volvía a la normalidad aparente. Pero esa imagen se rompió sola al recordar que esa normalidad siempre había sido unilateral, así que respondí con honestidad. Por primera vez, diciendo que no podía arreglar lo que yo no había roto y que seguir insistiendo solo empeoraría las cosas, colgué con las manos temblando pero con la mente clara, entendiendo que ese era el verdadero sacrificio del héroe del que nadie habla, no el de pelear ni el de ganar, sino el de sostener una decisión justa incluso cuando duele. Y con el paso de los días empecé a notar cambios en mí que no esperaba, una seguridad nueva, una forma distinta de relacionarme con el dinero, con los límites y con la idea misma de familia, porque al dejar de ser el sostén invisible había descubierto quién era sin esa carga, sin esa deuda emocional perpetua. Y mientras mi vida empezaba a ordenarse de una manera más sana, supe que el final de esta historia no estaría marcado por una caída ruidosa, sino por una lección silenciosa que todavía estaba a punto de revelarse con toda su fuerza. Con el paso de los meses la realidad terminó de asentarse como polvo después de un derrumbe, y aunque ya no estaba en el centro del caos, los ecos seguían llegando de formas inesperadas, comentarios de conocidos, mensajes indirectos y silencios que decían más que cualquier reproche, y fue así como supe que la casa finalmente había entrado en proceso de ejecución, no como un golpe dramático sino como una consecuencia administrativa, fría y precisa, exactamente igual a como había sido mi rol durante años, y esa simetría me hizo reflexionar más de lo que esperaba, porque entendí que mi familia no había perdido el hogar por falta de dinero, sino por haber construido su estabilidad sobre alguien al que nunca consideraron realmente parte, y mientras ellos lidiaban con las consecuencias yo atravesaba mi propia transformación, una etapa extraña donde la culpa ya no era protagonista pero la tristeza seguía apareciendo de vez en cuando, sobre todo al pensar en quién habría sido yo si las cosas hubieran sido distintas, si el amor no hubiera estado condicionado a lo que podía pagar, y aún así no me arrepentía, porque por primera vez mis decisiones no estaban guiadas por el miedo a decepcionar, sino por el respeto hacia mí mismo. Empecé a reconstruir mi vida con una base más honesta, redefiniendo relaciones, poniendo límites claros y aceptando que algunas pérdidas duelen menos que seguir sosteniendo una mentira, y aunque sabía que lo peor para ellos ya había pasado, también intuía que el verdadero cierre de esta historia no vendría de un banco ni de una casa perdida, sino de un último giro, una verdad que saldría a la luz y que me obligaría a mirar todo el recorrido con otros ojos, algo que, más adelante, terminaría de darle sentido a cada paso que había dado hasta aquí. La verdad apareció cuando menos la estaba buscando, en una conversación casual con un familiar que ya no tenía nada que perder y que, quizá por culpa o cansancio, dejó escapar lo que durante meses había permanecido oculto, que el plan de usar mi nombre como aval no fue una decisión desesperada de último momento sino algo pensado con antelación, discutido varias veces y descartado solo cuando yo estaba presente, y al escuchar eso sentí un golpe seco en el pecho, no por sorpresa sino por confirmación, porque de pronto todas las dudas que alguna vez tuve se acomodaron en su lugar, entendiendo que no había sido paranoico ni exagerado, que no se trató de un malentendido sino de una elección consciente, y esa revelación terminó de cerrar la herida que aún seguía abierta, ya que me permitió soltar la última ilusión que me ataba a ellos, la idea de que en el fondo no sabían lo que hacían, y lejos de enfurecerme, esa certeza me dio una paz inesperada, porque al dejar de justificar sus acciones también dejé de cuestionar las mías, comprendiendo que mi viaje no había sido el de un hijo vengativo sino el de alguien que aprendió a verse como individuo antes que como recurso. Y mientras procesaba todo eso me di cuenta de cuánto había cambiado, de cómo ahora podía detectar manipulaciones, elegir mis batallas y caminar sin esa carga constante de responsabilidad ajena, y aunque la historia parecía cerrada, intuía que aún quedaba una última prueba, no externa sino interna, un momento final en el que tendría que enfrentar la posibilidad de volver atrás o seguir adelante sin mirar atrás, una decisión silenciosa que definiría quién sería a partir de ahora y que, más adelante, terminaría de sellar este capítulo de una forma definitiva. La última prueba llegó sin drama, como suelen llegar las decisiones que de verdad importan,
cuando recibí un mensaje corto avisándome que se mudarían temporalmente y que, si quería, podía pasar a recoger algunas cosas que aún quedaban en la casa, y ese ofrecimiento aparentemente inocente me obligó a detenerme y mirar hacia adentro, porque no era una invitación logística, era una puerta emocional entreabierta, una oportunidad para volver a pisar un lugar que ya no existía como hogar pero que aún podía reclamar espacio en mi cabeza, así que valoré las opciones con la misma frialdad que había aprendido a usar en todo este proceso. Ir significaba exponerse a miradas cargadas, a reproches tardíos y a la tentación de suavizar la historia para que doliera menos. No ir implicaba aceptar que algunas despedidas no necesitan testigos. Y durante horas pensé en quién era ahora y quién sería después de elegir, recordando que el viaje del héroe no termina cuando el villano cae, sino cuando él protagonista decide qué hacer con lo que aprendió, así que respondí agradeciendo el aviso y diciendo que no necesitaba nada, y al enviar ese mensaje sentí un cierre real, no porque ganara algo material, sino porque por primera vez no actuaba desde la herida ni desde el orgullo, sino desde la claridad, entendiendo que regresar habría sido repetir un patrón, y avanzar implicaba aceptar el costo de crecer. Y mientras el teléfono quedaba en silencio supe que esa decisión, pequeña y discreta, era él. Verdadero final del conflicto, aunque todavía faltaba algo importante, una última pieza que transformaría toda esta experiencia en algo más que una historia de ruptura, algo que, en la siguiente parte, terminaría de convertir esta caída en una forma inesperada de renacer. El renacer no fue inmediato ni espectacular, no hubo una escena triunfal ni un momento exacto en el que todo encajara, sino una suma de pequeños cambios que solo noté al mirar atrás. Darme cuenta de que ya no vivía en alerta constante, de que mis decisiones no estaban condicionadas por el miedo a perder afecto, de que el dinero había dejado de ser una herramienta de validación para convertirse simplemente en un medio, y esa transformación silenciosa fue el verdadero premio de todo el proceso. Porque al reconstruirme sin ellos empecé a atraer relaciones más honestas, personas que no necesitaban que yo resolviera nada para quedarse, y esa normalidad, tan simple y tan ajena a mi vida anterior, me hizo entender cuánto había sacrificado sin notarlo, incluso mi propia identidad, y aunque en algún momento pensé que esta historia terminaría con rencor o con una satisfacción amarga, lo que sentía ahora era algo distinto, una libertad sobria, sin euforia, sin resentimiento, solo la certeza de haber salido de un lugar que me estaba consumiendo lentamente, y fue entonces cuando entendí el verdadero significado de haber dejado que los bancos hicieran su parte, no como castigo sino como límite, porque al no intervenir permití que la realidad hiciera lo que yo no podía sin destruirme por dentro, y mientras mi vida avanzaba con una estabilidad nueva, supe que esta experiencia no solo había cambiado mi relación con mi familia, sino mi forma de verme a mí mismo, aunque todavía quedaba una última cosa por contar, una actualización necesaria para cerrar el círculo y mostrar qué ocurrió después, cuando el polvo ya se había asentado y las consecuencias eran imposibles de ignorar. Con el tiempo entendí que cerrar esta historia no significaba olvidarla, sino integrarla sin que doliera, aceptar que algunas familias no se rompen por falta de amor sino por exceso de conveniencia, y que alejarse también puede ser un acto de respeto propio, porque después de todo lo ocurrido mi vida siguió avanzando con una calma que antes me parecía imposible, sin llamadas de emergencia, sin cuentas ajenas que resolver, sin ese rol invisible de salvador que nunca pedí pero siempre me asignaron, y aunque de vez en cuando alguien me pregunta si me arrepiento, la respuesta siempre llega clara, no porque todo haya salido perfecto, sino porque por primera vez lo que construí se sostiene sobre decisiones mías y no sobre sacrificios silenciosos, y mirando atrás comprendo que mi viaje no fue el de alguien que buscó venganza, sino el de alguien que dejó de cargar con una culpa que no le pertenecía, porque al quitar cada cosa que yo mantenía en pie no los destruí, simplemente dejé de impedir que la realidad los alcanzara, y eso fue suficiente para que cada uno enfrentara lo que había sembrado, y ahora, con distancia y perspectiva, puedo decir que perder una casa fue solo el síntoma, no la causa. La causa fue creer que alguien siempre estaría ahí para pagar el precio de sus decisiones.